Bueno, muy bien. Ahora, en este video vamos a hablar de lo que se denomina el nuevo management público y su intento de aplicación en Argentina, donde el texto fuente es de Alejandro Esteves y Sébora Lopreite. Sí, está también en la unidad 6 del libro, creo que ya estamos en el capítulo 7, si no me equivoco. Bueno, estamos acá internados bien en la década del 90 en particular, un proceso que viene de la década del 70, 80 y 90, lo vamos a ver un poquito. Y el objetivo del trabajo de estos dos autores es esclarecer algunos de los principios generales de la nueva corriente del New Public Management NPM en los 90, para luego identificar la aplicación de dichos principios en las propuestas de reforma del Estado en Argentina, como así también reconocer sus posibilidades, restricciones y limitaciones presentes en su implementación. Comienza con una introducción, se importa el modelo, entre comillas, exitoso del Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Esto tiene como característica la racionalización del gasto público. Los cuidados, los ciudadanos se los empiezan a denominar clientes, cambia la denominación. Finales de los 80, crisis de los estados democráticos en América Latina, este también es parte del contexto. En Argentina en particular, reducción del déficit fiscal y asignación del gasto público. En 1996, segunda reforma del Estado, elimina secretarías y subsecretarías y se crea la jefatura de gabinete. Y en 1999 se desarrolló el plan de modernización con el gobierno de la Alianza, ¿no? Bueno, un poco el contexto era este, ¿no? Ya hablamos del contexto de crisis de la década del 70, por la crisis del petróleo, están los nuevos paradigmas. Esto desemboca también en una reducción del Estado en el gasto público porque eran dinero que volaba, para decirlo de alguna manera, hacia los países productores de petróleo, ¿no? Entonces eso fomentó en el Reino Unido en particular, con como primer ministro Margaret Thatcher y Reagan en Estados Unidos, firmaron lo que se denominó en la década del 80 el consenso de Washington, en donde se comprometían a reducir el gasto público. Y comienzan a hacer, aparece la idea de clientes en vez de pueblo y ciudadano, como la idea de mejorar la calidad de los servicios que presta el Estado. Eh, Se da la particularidad también que en América Latina, a finales de los 80, todos los países comienzan a tener lo que se denomina la crisis de deuda, que es un proceso importante que se generó a raíz de la implementación de, en muchos casos, sobre todo en la Argentina, de gobiernos militares en donde vía recetas del Fondo Monetario Internacional, ajustes que ya se venían de la década del 70 y políticas liberales más que nada, engrosaron las deudas del Estado con diferentes organismos internacionales, con organismos de crédito, bancos internacionales, fondos, bueno, una historia bastante conocida por ustedes lamentablemente después de tanto tiempo, ¿no? Entonces aparece la idea de reducir el déficit fiscal, lo único que sirve. Sí, en 1996 aparecen en 96 y 99 aparecen las dos reformas del Estado para cumplir con nuestros objetivos. Eh, Estructura del trabajo, por un lado tenemos los fundamentos del New Management Public y el marco legal en la Argentina. Esos son los dos temas que trabaja, por los cuales atraviesa Lopreite, eh, que es el texto fuente de la unidad 6 capítulo 7. Un poco de historia. Este proceso de New Publics es un proceso desarrollado principalmente en Inglaterra con influencia del gerencismo privado, hincapié en la contabilidad y la calidad del Estado. A principios de los 80 la burocracia en Inglaterra estaba fortalecida y rivalizado con el poder político. Las acciones del gobierno británico fueron dos: contractualizar, tercerizar los servicios públicos en comparación con los estándares del sector privado. La idea es incorporar estándares y normas y la forma de que ya vimos cuando vimos el texto de Empresas Belta o Empresa en Red, esta idea de trabajar por objetivos, ¿no? Justo se está estrenando la nueva temporada de The Crown, eh, que habla de toda la historia de la reina Isabel en Inglaterra, y ahora le toca la llegada al poder de Margaret Thatcher y cómo se enfrenta con todos los poderes establecidos para hacer este cambio
estos cambios estructurales en el Estado, ¿no? Inclusive proveniente de un partido conservador, que ni siquiera el partido conservador era el que le aconsejaba a esta mujer, que luego se denominó la mujer de hierro, la dama de hierro. eh, no es que esté haciendo ninguna apología de Margaret Thatcher, todo lo contrario. Pero bueno, lo pueden ver en Netflix, el nuevo capítulo de Crown. Sigue la historia de New Public en Inglaterra. En 1979, el Efficiency Unit, a cargo del empresario Derek Rayner, es un gerenciamiento que se le da a esta empresa para hacerse cargo de algunas cuestiones del Estado. En 1963 se implanta el Financial Management Initiative, producción de costos, que tiene que ver con la reducción de costos, un programa de reducción de costos en el Estado. En 1988 el Plan Improving Management in Government, The Next Steps, el eslabón final, el próximo paso, ¿no? O el eslabón final. El personal de estas agencias se encuentra contractualizado. En 1991, Carta de Servicio a los Ciudadanos. Todos estos son agencias contratadas por el Estado para reducir costos, para generar proyectos, y en 1991 aparece lo que se denominó la Carta de Servicios al Ciudadano, esta idea de mejorar los servicios del Estado le ofrece a los, justamente, bueno, los ciudadanos, ¿no? Al soberano también, como se denomina. Los principios de la New Public son contractualización de sus agentes y empleados, sacarlo de la nómina pública, establecimiento de metas de performance y estándares de calidad para la agencia y sus miembros, flexibilidad organizativa, flexibilización de remuneración e incentivos, orientación hacia los resultados más que hacia los procesos o procedimientos, resultados más que normas, satisfacción al cliente, estilo gerencial, etc. Página 59 y 60, pero el texto que ustedes no tienen obligatorio, ¿no? Bueno, estas son las características de New Public: es introducir los conceptos del management dentro de la organización pública, que la organización pública está bastante, digamos, es un organismo por demás burocratizado, cosa que también las organizaciones privadas lo son. Sin embargo, el proceso de cambio que dieron 10 años, 10 o 20 años atrás las empresas privadas, esta orientación por resultado, la orientación al cliente, la eficiencia, se empieza a implementar años después, más tarde, a través de la crisis, debido a la crisis económica, ¿no? Había una excepción importante, cuentan estos autores. Los franceses en Francia se aplicaron el principio de la calidad total, de la mejora de los procesos, más que el principio de la New Management Public, que tiene más que ver con el sistema de producción toyotista, ¿no? Esta idea de dividir la organización en procesos y tratar de ir realizando mejoras a través de lo que se denominó la mejora continua o la calidad total. Las políticas de saneamiento fiscal en Argentina, el marco normativo general de la New Management Public o el nuevo management público. Bueno, en la década del 90, reforma ideológica más allá del ajuste de variables macroeconómicas, es decir, había una creencia que este tipo de economías, esta forma económica iba a llevar a una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos. Y bueno, decimos que es ideológico porque bueno, en economía no es una ciencia exacta, y entonces digamos que los postulados responden muchas veces a cuestiones ideológicas, ¿no? El Estado como mejor asignador de los recursos. En 1992 aparece la ley 24.156 de Administración Pública, mayor rigurosidad en el uso de los fondos públicos. En 1996 ley 24.629, cosas que tampoco ocurrieron, ¿no? Organismos descentralizados, ANSEP, AFIP, INTA, INTI, son organismos, por ejemplo, el más drástico fue AFIP, en donde se le otorgó a la AFIP un monto de financiamiento X, y una capacidad operativa un poco más autárquica. Es decir, ya no tener una linealidad tan alta, sino que tener autarquías. Esto también pasó con, no sé si está aquí, pero podemos nombrar en la década del 90 también la ley de educación federal, en donde la educación pasó en manos de las provincias, ¿no? Esta idea de bajar los costos a nivel nacional trajo consigo el aumento de los costos en las provincias, ¿no? Porque ya no era el Estado Nacional el que se encargaba de pagarles a todos iguales, a todos los docentes de manera igual, sino que transfería los recursos
de diferentes formas, a través de diferentes esquemas, para que la provincia lo hiciera. En 1996, bueno, lo habíamos descentralizado. La descentralización era un gran elemento, dejar de una gran forma de sistema, ¿no? Es decir, la descentralización traía consigo mayor autonomía, es correcto, pero también ajuste, es decir, que esos órganos descentralizados se las arreglaran, entre comillas, con un determinado presupuesto. En 1999 aparece la ley 25.152 de solvencia fiscal, firma de acuerdos, programas. También se denominó esta ley la de déficit cero, ¿no? En donde el Estado se comprometía a tener una un déficit cero. Evidentemente que las cuentas cerraran, para decirlo de alguna manera, lo que entrara fuese igual que lo que saliera. Hay que tener en cuenta que es el auge también de lo que se denominó las economías monetaristas, en donde, merced a algunos problemas que hubo con otro tipo de economía heterodoxa, que provocaron algún tipo de inflación, ¿no? Eh, Disparadas del tipo de cambio. Eh, entonces aparecen las ideas monetaristas en donde todas las culpas las tiene el déficit fiscal, ¿no? La transformación del aparato público argentino, una reforma manageriana, es decir, una reforma que se introduce las técnicas del management dentro. Cambio en el modelo de gestión, logros y resultados. Dos tipos de reforma dentro del modelo de gestión: institucionales, carta compromiso y orientación por resultados en áreas claves. Aparece la carta compromiso al estilo de la carta compromiso que tuvo Inglaterra, es decir, una carta que se fue redactada por el Poder Ejecutivo, en donde se comprometía no solo el déficit cero, sino también a mejorar los servicios, como venimos hablando. Más horizontalidades, pensamiento a través de procesos, la introducción de proyectos de modernización estructural y transferencias políticas y anticorrupción, cosa que se viene hablando hace mucho tiempo, pero no se cumple, obviamente. Esto es importante también, esta idea de proyectos, ¿no? En donde también aparece la idea de la posibilidad de flexibilizar la estructura burocrática del Estado, rígida del Estado. La Carta de Compromiso con el Ciudadano y Gestión de Resultados, inspirado en la reforma inglesa de John Mayer, el intentar reemplazar una cultura de subsidios. En Argentina se combinó con el proceso de mejora continua. Entre el 2000 y 2001 se firmaron sendos convenios con entidades descentralizadas, lo que le venía diciendo yo, ¿no? La gestión de resultados propone descentralización y objetivos, cambiar resultados con costos, combinar resultados con costos, es decir, que haya una relación entre los costos invertidos del Estado y los resultados obtenidos. Algunas consideraciones: suprimir el clientelismo, que proviene de esta idea weberiana, aunque siempre caemos en esta idea de que Weber no dijo esto, pero de alguna manera se lo toma a Weber como la idea de la despersonalización como el no clientelismo, ¿no? Y en realidad quería decir otra cosa, pero no importa. Mecanismos contables como elemento fundamental y de control dentro del Estado, gerenciamiento, fin del empleado público de por vida, ¿no? La versión argentina del New Management Public sigue acarreando problemas fiscales. No se pagaron los costos de gerenciamiento, gerentes baratos, por déficit fiscal, es decir, el déficit fiscal siguió existiendo en la década del 90 en la Argentina. Tensiones internas con el aparato burocrático para implementar el programa. Había resistencia de sindicatos y de estructuras que ya existían en el Estado. Discontinuaron el proceso de reforma del Estado. Muy bien, esto son las características principales del nuevo management público, en donde uno de los elementos que podemos observar, crítica que le podemos hacer, por un lado están los que opinan que tiene que haber un sistema de meritocracia, que el Estado tiene que tener los trabajadores que mejor representen ese puesto de trabajo, cosa que no para nada está mal, pero sabemos que el concepto de meritocracia es un concepto bastante perverso, en el sentido de que todos no partimos con la misma igualdad, ¿no? No partimos del mismo punto. Muchas veces el Estado tiene que recoger a aquellos que han quedado en el camino, ¿no? De un sistema económico tal vez más injusto, por un lado. También aparece esta idea de los
de que debe estar separado, esto es muy beberiano, ¿no? Separado la idea del político con la idea del oficial, del trabajador de planta de un estado que tiene que seguir, que tiene que tener determinados resultados y determinada performance, ¿no? Son dos cualidades bastante parecidas, ¿no? La meritocracia por un lado y el hecho de, bueno, obviamente, que es lo mismo, personas preparadas, que el funcionario se prepare para ese lugar y para ese espacio, ¿no? Pero todo esto, cosa que está bien, cosa que uno podría decir, bueno, está bárbaro, ¿por qué razón vamos a poner los peores en el Estado? Tendrían que estar los mejores. Aparte, trae algo que es interesante, que es la idea de ofrecer servicios de calidad. Todos estamos de alguna manera eh, fastidiosos, si se quiere, o quejosos por cómo nos trata el Estado cuando hacemos algún trámite o cuando llamamos por teléfono a alguna empleada pública, pero ya sabemos de dónde viene eso porque vivimos burocracia, eh, y estaría buenísimo que nos entiendan mejor, ¿no? Sin embargo, esta concepción también la podemos linkear o relacionar con algo que vimos con Corea, ¿no? El Estado plan. El Estado deja de intervenir en la economía, ¿no? Y eso genera grandes problemas dentro de la distribución del ingreso, dentro del empleo, ¿sí? El Estado al retirarse lo que produce es una gran crisis económica también, ¿no? Si el estado de bienestar, si las políticas, entre comillas, populistas que existieron hasta ese momento, el estado gigante, generaban algunos problemas de inflación, déficit fiscal, los problemas que genera el Estado cuando se retira son muchísimo más graves, ¿no? Son cosas que no estuvieron contempladas, con lo cual en la década siguiente, en los 2000, ¿no? Con los nuevos gobiernos del 2000, eso trató de suplantarse. Hoy estamos en una disputa, ¿no? El Estado, ¿quién lo conforma, ¿no? Lo conforman, es el espacio de la política, es el espacio de las organizaciones sociales que empujan por entrar, es el espacio de la ciudad, del ciudadano que interviene ya con el Estado, de las organizaciones sociales que intervienen, eso es un tema que vamos a ver en esta semana también. O bien también tenemos que volver a una idea tecnocrática o manageriana o empresarial del Estado, ¿no? Son todas cosas que están, como se denominan, en disputa, ¿no? Se está disputando ese terreno, ese lugar, ¿no? Lo que es cierto es que si está en disputa quiere decir que no hay, en ese sentido, no hubo una versión hegemónica del Estado que haya resuelto todos los problemas, en algún sentido, ¿no? Sí podemos decir que determinadas concepciones o determinado rol que debe cumplir el Estado han sido más perjudiciales, o menos perjudiciales para la economía, para el empleo, bueno, para todo, para el nivel de vida de nuestro país, ¿no? Así que bueno, muy bien, hasta acá. Estamos, cualquier consulta por el foro.